Continuamos con la cobertura del Tata Steel Masters 2022, concretamente la ronda número 7. Y este es el resumen de las partidas más relevantes de esta ronda. Y bueno, iniciamos con esta partida que en realidad no se jugó. Debían enfrentarse Anish Giri y Daniil Dubov, y este último no se presentó. Pero, ¿qué pasó? Bueno, un cercano a Dubov dio positivo por COVID, luego se aplicó el test a Dubov y este dio negativo. La organización, a modo de precaución, solicitó al jugador ruso usar mascarilla de todos modos y este se negó a aquello. Y como se negó a hacerlo, entonces no se presentó a jugar y le han dado el punto completo a Giri, quien apenas hizo el movimiento D4 y se acabó la partida. Así es que Anish Giri gana un punto entero, completito, sin siquiera esforzarse ni desgastarse en el tablero. Así es que, ¿qué te ha parecido la decisión de Dubov de no presentarse a jugar, de no siquiera acceder a usar la mascarilla? Por supuesto, te leo con atención en los comentarios. Pero vayamos a ver otras partidas de esta interesante ronda número 7. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Así es que vamos con esta otra partida muy interesante. Blancas, el jugador de Países Bajos, Jordan Van Foreest, que en algún momento estuvo de líder y que llega a esta ronda necesitado, pues ha perdido las dos últimas. Y otro que estuvo en la punta y luego fue decreciendo, el gran maestro de la India, Santosh Vidit, con negras. Entonces, inicia esto con D4 por parte de Van Foreest, caballo F6, defensa india por parte de Vidit, C4, E6, caballo C3, alfil B4, Nimzo India, dama C2, la variante clásica, también conocida como variante capa blanca, enroque, A3, alfil por C3 jaque, D por C3, D5, caballo F3, D por C4, dama por C4, P6, alfil G5, alfil B7. Acá las estadísticas son claras respecto a que se puede jugar tanto torre D1 como torre C1, pero Van Foreest juega caballo E5, una novedad. Es decir, una jugada nunca antes realizada. ¿Cuál será la idea? Bueno, parece una jugada molesta para las negras que impide un inmediato caballo C6, por ejemplo. ¿Qué juega Vidit como respuesta a esto? Dama D6. Con gran criterio, el indio juega la preferencia de la máquina. La idea es que si alfil por F6, entonces las blancas pierden la pareja de alfiles y el enroque negro, a pesar de los peones doblados en la columna F, no corre riesgos. Además, la dama en D6 prepara la ruptura de 5. Ahora, nota que si en lugar de esto se jugaba caballo BD7, entonces caballo C6. Y sin duda que esto sería molesto para el segundo jugador. Es por ello que Vidit, como dije, con gran criterio juega dama D6 con estas ideas, ¿verdad? Tentar a las blancas a capturar en F6 y además preparan el golpe, la ruptura C5. Sigue la partida con E3, C5, alfil F4, dama E7, la dama se quita de los rayos X del alfil rival allí en F4, D por C5, torre C8, alfil E2, torre por C5, dama D4, caballo D5, alfil G3, F6. Bueno, ¿por qué jugar esto cuando se podría haber jugado un caballo C6 ganando en desarrollo y esto parecía ser lo mejor para las negras? Pero F6 como que retrasa el desarrollo. Sigue esto con caballo C4. Fíjate que mejor que esto era caballo D3. Pues gana un tiempo sobre la torre, se va a tener que volver a mover esa pesada pieza de las negras. Y luego las blancas podrían jugar con enroque, completando así tranquilamente su desarrollo. Pero bueno, caballo C4 lo he jugado en la partida. Alfil A6, B3, caballo C6, dama B2, E5, torre D1, caballo A5, enroque, caballo por C4, B por C4, caballo C7. Ahora sí las negras amenazan capturar en C4. Hace un momento no podían porque el caballo en D5 estaba colgando. Entonces las blancas protegen al peón de C4. Las negras insisten con la presión dama E6, F4 y las negras juegan E por F4. Y esto no parece acertado atendido a que la pareja de alfiles del rival, de las blancas, comienza a jugar debido a que la posición se comienza a abrir. Por tanto, más acertado parecía jugar alfil por C4 y seguiría alfil por C4, dama por C4,
dama por C4 jaque, torre por C4, F por E5, F por E5, torre D7 preparando alfil por E5, torre E8 y la negra mantendría las cosas más o menos igualadas. Esto parecía mejor. Pero con este E por F4 medio que se van quedando peor las negras debido a que la pareja alfiles comienza a tener juego en esta posición que se está comenzando a abrir. Bueno, sigue esto con torre por F4 y ahora torre E8. Esta jugada no parece necesaria, al menos no al lado de dama F7 que permitiría un caballo E6 mejorando la posición del equino. Pero torre E8, que claramente tiene la idea de zamparse al peón de 3 o al menos presionarlo, y ahora alfil F2, una jugada muy pasiva, que solo se preocupa que su peón de 3 no caiga. Entonces acá en lugar de esto, torre Fd4 era lo mejor, porque luego de dama por E3 jaque, dama por E3 y torre por E3, claro, las negras ganan un peón, pero las blancas, gran iniciativa tras torre de 8 jaque, rey F7, torre 8 de 7 jaque, rey G6, alfil de 3 jaque y luego se capturaría al caballo de C7. Las negras no tendrían más que entregar la calidad con torre por D3 y las blancas ya estarían con ventaja clara. Y eso es lo que había que hacer, ¿no? Torre Fd4, doblando torres y no este movimiento tan pasivo, alfil F2. Sigue esto con dama F7, torre Fd4, alfil C8, alfil G3, caballo 6, torre D5, torre por D5, C por D5, peón pasado, caballo C5, dama C3, caballo E4, dama D4. Ahora, caballo por G3 eliminando la pareja de alfiles sería posible, pero Vidit prefiere jugar alfil D7, terminando su desarrollo. Sigue esto con alfil F4, las blancas evitan que su alfil de casillas oscuras sucumba ante el caballo. G5, alfil C7, rey G7, torre F1, dama E7, alfil H5, atacando la torre. Y ahora un torre F8 sería lo normal, pero Vidit, con apenas un minuto en su reloj, se apresura y juega torre C8, que es una jugada tremendamente equivocada, ya que esto permite D6 con ganancia de tiempo, así es que sigue esto con dama E6, alfil F3, caballo C5, alfil D5, dama E5, dama por E5, F por E5, torre F7 jaque, rey G6, torre por D7, caballo por D7, alfil E6 y ante esto, Santosh Vidit abandona la partida pues caerá el caballo o la torre. Buen triunfo de Van Forests, quien se recupera de las dos derrotas consecutivas que sufrió en las más recientes rondas. Vidit, que iba puntero en algún momento, comienza a desinflarse. Acá otra de las partidas interesantes de esta jornada. Con blancas, el gran maestro de la India, el niño genio de aquel país, Ramesh Babu Praggnanandhaa. Y con negras, el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, gran maestro de Noruega y por supuesto campeón mundial. Así es que gran desafío para este niño de la India, el cual por primera vez, me da la impresión, se enfrenta en un torneo de superélite, ritmo pensado, a el número 1 del mundo. Así es que bueno, esto inicia con D4 por parte de Praggnanandhaa, D5 por parte de Carlsen, C4 gambito de dama, E6 gambito de dama declinado, caballo F3, D por C4 y por transposición llegamos al gambito de dama aceptado. Sigue esto con E3, A6, alfil por C4, caballo F6, enroque, C5, B3, B6, alfil A3, invitando a las negras a capturar en D4 y así responder con alfil por F8, eliminando por completo la posibilidad de enroque al noruego. Esto sigue con caballo BD7, D5. Bueno, tengo ventaja de espacio, entonces abriré la posición, parece decir Ramesh Babu. Continúa Magnus con E por D5, alfil por D5, amenazando a la torre. Y digamos que capturar ahora en D5 dejaría a la dama rival muy activa. Así es que torre B8 es la mejor jugada y es la que juega Carlsen, precisamente. Praggnanandhaa prosigue con alfil B2, alfil E7, caballo C3, enroque, dama C2, B5, torre FD1, dama C7, A4. Esto quizás omite una mejor continuación, que sería caballo G5 y acá tristemente habría que jugar G6, debilitando las casillas oscuras del enroque, ya que si H6, entonces alfil por F7 jaque, torre por F7, caballo D5 atacando a la dama, y nota que si caballo por D5, entonces dama H7 jaque, rey F8 y dama H8 jaque mate. Así es que da la impresión que aquí caballo G5
generaba mayores complicaciones a las blancas, las cuales tendrían que jugar muy preciso. Lo que te acabo de mostrar es si las negras jugaran las peores jugadas posibles, ¿verdad? Entonces aquí Ramesh Babu juega A4, Magnus H6. Fíjate que el noruego comienza a prevenir la idea de caballo G5, ¿no? Así que esto sigue con A por B5, A por B5, dama E2, dama B6, E4, torre 8, dama D2. ¿Volver a mover la dama? Esto no parece del todo correcto. Además, esto omite por completo el movimiento E5 que cuestiona severamente al caballo, el cual no tiene buenas casillas de escape. Las negras tendrían que encontrar alguna jugada muy ingeniosa, como por ejemplo alfil D6, aprovechando de que la dama N2 está colgando, o un alfil F8, jugada de repliegue, pero bueno, tendrían que encontrar esa jugada. Entonces, E5 parecía muy, pero que muy duro para las blancas, ganando más y más espacio, y en lugar de esto, Ramesh Babu jugó dama de 2, una jugada que podríamos cuestionar, con todo el debido respeto, por supuesto, a esta joven estrella del ajedrez mundial, pero está moviendo mucho la dama y eso no puede estar del todo correcto, ¿no? Bueno, sigue esto con alfil F8, evitando el avance 5, dama F4, B4, caballo A4, caballo por D5, torre por D5, dama E6. Poniendo presión sobre E4, aunque deja medio huérfana la torre de B8. Entonces acá, un dama C6 seguido de alfil B7 parecía tener mayor veneno. Pero Magnus ha jugado dama E6. Continúa la partida con torre a D1. Una jugada que parece muy natural, pero con esto, propaganda omite la continuación que le seguía dando vida en el tablero y ahora ya se queda peor. Entonces, en lugar de esto, debió jugar caballo por C5 y la clave está en que tras alfil por C5, entonces torre por C5, caballo por C5 y dama por B8. Y todo esto mantenía las cosas parejas en el tablero. Con lo jugado en la partida, el juego del niño genio de la India es lento y predecible. Entonces ha jugado torre a D1. Sigue esto con torre a 8. Magnus se quita de los trucos antes mencionados. Me da la sensación, y creo que a ti también, que Praggnanandhaa va una jugada por detrás de Magnus respecto a lo que alcanza a notar o calcular. Bueno, sigue esto con dama C1, dama por E4, las negras ganan un peón limpio y su dama luce portentosa en el centro. Sigue esto con H3, torre A7, dama D2, dama G6, caballo H4, dama E6, caballo F5, C4, buscando desestabilizar al caballo de A4 y amenazando C3 con pincho a alfil y dama. Ahora bien, un alfil B7 era realmente lo mejor porque así se quita defensa al caballo de F5, el cual mira con ojos malignos al enroque negro. Pero en la partida se ha jugado TC4, que no es perdedor, pero sí menos exacto. Sigue esto con dama D4, las cosas empeoran para Praggnanandhaa. Esto, insisto, demuestra un juego lento y Magnus logra entonces anticiparse a todas las ideas e intenciones del joven indio. Acá, en lugar de esto, un alfil por G7, bombazo, creaba mayores complicaciones a las negras, tras alfil por G7, caballo por G7, rey por G7 y torre D6, seguido de dama por H6 jaque, lo cual daba a las blancas mayores posibilidades de contrajuego. Seguirían peor, pero podrían complicar aún más la partida. No obstante, dama D4, una posición realmente perdedora de las blancas, y ahora vas a ver por qué. Magnus, bueno, juega caballo F6, las blancas juegan caballo B6, estas ya no dan pie con bola, ¿verdad? Entonces C3, caballo por C8, dama por D5, dama por D5, caballo por D5, caballo por A7, C por B2, torre B1, torre E2, y ante esto, Ramesh Babu Praggnanandhaa abandona la partida porque se viene el imparable caballo C3 y las blancas estarán fritas. Magnus Carlsen vuelve a ganar y con ello muestra sus quilates y su poderío en este torneo, donde algunos de ustedes, amigos míos, ya lo daban por muerto. Otra de las partidas relevantes de la ronda ha sido esta entre el gran maestro polaco Jan-Krzysztof Duda con blancas y el gran maestro estadounidense Fabiano Caruana con negras. Inicia esto con D4, caballo F6, defensa india, caballo F3, D5, alfil F4, el sistema Londres, G6, E3, alfil G7, alfil E2, enroque, caballo BD2, C5. Caruana ha planteado un sistema tipo Grunfeld en el tablero, donde este golpe de C5 busca potenciar la diagonal del alfil de G7. La diferencia está en que las blancas no tienen un peón en C4, así que pueden jugar C3
fortaleciendo el centro y así reduciendo el poder del alfil de G7. Sigue esto con B6, caballo E5, impidiendo tanto caballo C6 como caballo D7, porque vendría siempre caballo C6 de las blancas. Sigue esto entonces con caballo FD7, a H4. Me lanzo a tu cuello, Fabi, parece decir Jean-Christophe. Sigue esto con caballo por E5, alfil por E5, caballo C6, alfil por G7, rey por G7. Ok, ya no hay defensor del enroque, así es que el polaco sigue con su plan jugando H5 y las negras dama D6. La dama defiende la posición por la sexta fila. Sigue esto con dama A4, C por D4, E por D4, alfil F5, caballo F1, G5. Una jugada defensiva inteligente de Fabiano. Con esto evita que las blancas abran la columna H para su torre. Sigue esto con caballo 3, alfil D7, a H6, jaque, rey H8, dama B3, E6, torre D1. El polaco decide mantener el rey en el centro. Parecía más natural jugar enroque largo, aunque quizás Duda temió un posible contrajuego de las negras en el ala de dama, sea por la columna semiabierta C, sea por la columna A, la cual podría abrirse. Y por ello se ha decantado por este movimiento torre D1. Sigue esto con torre AC8, dama C2, F5, C4, caballo E7, dama C3, caballo G6, B3. Poco a poco la posición negra va siendo activa y las blancas parecen comprimidas en su propia posición. Sigue el juego con dama E7, G3, alfil C6, torre H5, tocando en G5. Así es que dama F6, torre D2, caballo E7, caballo C2. ¿Dónde va ese caballo? Vaya uno a saber. Parece demasiado lento esto que está jugando Duda. F4, y como ves, las negras comienzan a atacar en el ala de rey. Sigue esto con G por F4, G por F4, rey D1, alfil E8, torre H3, alfil G6, pedazo de alfil, ¿no? Caballo E1, alfil F5, torre H1, D por C4, B por C4, P5. Excelente jugada. Jugando contra la dama rival, por supuesto, que ves allí colgando debido a la acción indirecta de la torre en C8 y forzando además esto C5, que suelta el control de la casilla de D5. Así es que caballo D5 juega el Fabi, dama B2, Jean-Christophe, B4, alfil D3, A5. Una jugada con sentido, aunque E5 era más fuerte aún. Y es que si D por E5, entonces caballo C3 jaque, y luego de dama por C3, B por C3. Y si ahora peón por dama, entonces peón por torre, con ventaja negra. Así es que 5 era lo mejor y el Fabi no lo juega, responde a 5, sigue esto con rey C1, caballo C3. Ya que te metan un caballo en C3 es signo de que has hecho muchas cosas mal con blancas. Sigue esto con caballo F3, torre F8, dama C2. No queda claro quién está mejor o peor, pero mira los relojes y verás que ambos corren contra el reloj, pero están en la jugada 39 y solo les basta un movimiento para pasar el control y recibir incremento sus relojes. Sigue esto con alfil por D3, torre por D3, torre D5, caballo E5. ¿Qué responde a esto el conductor de negras? Caballo E5, atacando al peón de D4 y ahora una jugada tremenda. Torre HD1, pero tremendamente mala. Esto permite una corta combinación que implica la pérdida de la dama para las blancas. Acá, un dama B2 hubiera prevenido todo lo que verás a continuación. ¿Y qué verás a continuación? Bueno, luego de este pésimo movimiento torre HD1, entonces caballo por D4, quitando soporte al peón de C5 y además atacando al caballo D5. Sigue la partida con torre por D4, torre C por C5. Adiós, dama blanca. Las blancas juegan torre por D5. Y es que caballo C4 no sirve por torre por D4, dama por D4 y las blancas estarían para abandonar. Así es que torre por D5. Resignándose a la pérdida de su dama, Jean-Christophe Duda, sigue esto con torre por C2, jaque, rey por C2, E por D5, torre por D5, rey G8. El rey se quita de temas en la última fila, independiente que la dama negra esté cubriendo casillas claves, pero es que esta poderosa pieza quiere ir al ataque, así que el rey debe salirse de la esquina donde está. Sigue esto con torre por A5, dama F5 jaque, rey B3, dama B1 jaque, rey C4, dama E4 jaque, rey B3, F3, caballo C4, dama B1 jaque, rey A4, dama por A2 jaque, rey B5, ahora dama por F2 es posible, pero Fabiano siempre hace la más fina y juega B3, ante lo cual Duda abandona la partida porque tras torre por A2, entonces B por A2 y la coronación sería inminente. Y si la torre no captura, entonces dama por F2
y sería el peón F el que amenazaría coronar. Gran triunfo de Fabiano, quien con esto busca meterse en los lugares de avanzada del torneo. Y a propósito de aquello, acompáñame a ver la tabla de posiciones jugadas todas las partidas, menos una, ya lo vimos al inicio del video, de la ronda número 7. Bien amigos, cortesía del sitio de Chef24 tenemos los resultados de esta ronda. Vimos Praggnanandhaa cayendo derrotado ante Carlsen, Rapport, tablas con Mamediarov, Van Forest derrotando a Vidit, Esipenko tablas con Changlan, Duda perdiendo con Caruana, Grandelius tablas con Karyakin y la polémica, ¿verdad? Jiri derrotando sin jugar a Dubov por este tema del COVID y no querer jugar con la mascarilla, ¿ok? Entonces tenemos tabla de posiciones, Carlsen único líder con 5 de 7 posibles, le sigue un único segundo lugar, Mamediarov 4,5. Luego un grupo extenso de jugadores con 4 puntos, Vidit, Esipenko, Jiri y Rapport. Luego siguen Karyakin, Caruana y Van Forest con 3,5 puntos. Y en los últimos lugares tenemos a Duda y Changlan con 3, Dubov y Praggnanandhaa con 2,5 y último de los últimos, Grandelius con 2 de 7. Espero que al igual que yo hayas disfrutado de este resumen de la séptima ronda y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Desde ya te mando un fuerte abrazo y te cuidas. ¡Hasta luego!